reconocido predicador Franklin Graham, hijo de nuestro querido hermano Billy Graham, dijo estas palabras: nunca veremos un avivamiento en este país o en cualquier país a menos que los cristianos cumplan con ciertos requisitos bíblicos para el avivamiento. Las grandes multitudes que se reúnen, la maravillosa colaboración de las iglesias, las puertas que se abren para ministrar, son sin precedentes. Todas son pruebas de que Dios se está moviendo. Pero el avivamiento arrasador que muchos cristianos han anhelado y por el cual han orado, aún no ha llegado, aunque hay evidencias de que podría estar preparándose. Cuando Dios mira desde el cielo y ve el estado actual de la fe cristiana en los Estados Unidos, creo que debe sentirse apenado. Miles de cristianos han dejado su primer amor. Otros no son ni fríos ni calientes. Muchos se han vuelto indiferentes, apáticos, interesados, críticos, duros, etc. Como Dios le dijo a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. La iglesia en los Estados Unidos está bien organizada. Pareciera que hay fondos ilimitados disponibles para todo. Por todos lados se levantan nuevos edificios de iglesias. Parece que no falta nada, pero todavía se escuchan una y otra vez las palabras ardientes que penetran en nuestra alma. ¿No sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Ha llegado el momento de llamar a los cristianos al arrepentimiento. La realidad, hermanos y amigos, es que vivimos en un mundo pues con tantas facilidades, ¿verdad? Los medios de comunicación nos facilitan el trabajo. Gozamos de buenas instalaciones, buenos vehículos, buenos lugares quizá donde vivir y tantas otras cosas. Pero muchas veces el mismo creyente, aun a pesar de que tiene todo eso, no disfruta la vida cristiana, no disfruta viviendo una vida victoriosa. Y por eso este mes estaremos tocando el tema de viviendo vidas victoriosas. Pareciera como que el cristiano victorioso vive una vida derrotada, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Y creo que vale la pena traer ciertas cosas que podamos recordar y ponernos en perspectiva y en buena posición delante de Dios. Así es que vamos a estar tocando pues este tema de viviendo vidas victoriosas en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte. Es un tema muy extenso, ¿verdad?, cuando uno se pone a estudiarlo. Déjeme orar y pedir al Señor pues que su Espíritu se mueva en medio nuestro. Padre, con mucha humildad venimos delante de ti, reconociendo que tú eres Dios. Reconociendo, Señor, que necesitamos de ti. Tú no nos necesitas, Señor, nosotros te necesitamos a ti. Reconociendo que tú eres nuestro proveedor, el dador. Y queremos, Señor, que tu Espíritu visite este lugar, que trabaje en esa mente y corazón, Señor, y nos haga recapacitar si estamos llevando el caminar cristiano, el caminar como discípulos de una manera correcta, o quizás yéndonos por senderos que no debemos andar, Señor. Guarda nuestros pasos, Señor, que tu Espíritu nos ayude a tener el discernimiento que necesitamos, a caminar de una manera correcta delante de ti, Señor. Correcta en nuestras casas, correcta en nuestros trabajos, correcta en nuestros vecindarios, Señor. Correcta en hacer todo lo que tengamos que hacer, Señor, en nuestro diario vivir. Ayúdanos, pues, a disfrutar de esa vida victoriosa que ya gozamos al haber venido a Cristo, pero ayúdanos a reflejarlo, Señor, con nuestros actos. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las palabras de Franklin hacen mucho eco. Cuando las leí me dejaron perplejo y me hicieron recapacitar en mi propia vida.
cuando al final dice, ha llegado el momento de llamar a los cristianos al arrepentimiento. Se supone pues que como cristianos ya somos personas arrepentidas, ¿verdad? Recuerde usted que la palabra arrepentimiento en la Biblia quiere decir dar un giro de 180 grados. Esa es la idea. Se supone pues como cristianos pues hemos hecho ese giro, ¿verdad? De 180 grados y buscar hacer la voluntad de Dios, buscar agradar a Dios. Pero con el pasar de los años, de los días, las semanas, los años, nos vamos cayendo en una comodidad como cristianos muchas veces. Y todos estamos tan cómodos, no le hacemos mal a nadie, y mi vecino falleció y bueno, se fue a saber hasta dónde, ¿verdad? Y no nos preocupa todo ese tipo de cosas. O muchas veces nuestro mismo testimonio en nuestras decisiones, en nuestros trabajos, en nuestros vecindarios, con nuestra propia familia, no le ponemos realmente el énfasis y no modelamos muchas veces. Hermanos, cuando usted y yo llegamos a Cristo, pues el Señor nos dio, dice que somos más que vencedores. Dice que Él ganó la victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado. Entonces, cuando yo me uno a la familia de Dios, me convierto en un hombre y una mujer victoriosos. Pero con el transcurso del tiempo, pareciera como que esa victoria no es una gran victoria, ¿verdad? Pareciera como que es una gran pérdida lo que hemos adquirido, ¿verdad? En el mundo existen por lo menos 3 clases de personas. Quizá esto usted ya lo sabe, ¿verdad? Pero esta es la realidad en el planeta Tierra. Existen 3 clases de personas. Primera, el hombre o la mujer natural. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que cuando usted le habla de Cristo a alguien, le habla de la Escritura o le comparte algún testimonio o le comparte algo de la Biblia, la persona dice, como que le falta un poco algún tornillo a usted, ¿verdad? Pues las personas pues no entienden, ¿verdad? Porque claramente ahí dice en este pasaje, ¿verdad? Para él son locura. Entonces, la Biblia habla de este tipo de personas. Él le llama el hombre o la mujer natural. La Biblia enseña que cada ser humano que nace en el mundo nace en pecado y es por naturaleza un hijo de ira. Todos estamos separados de Dios y totalmente desvalidos, aunque esta persona natural suele ponerse una careta religiosa y se esfuerza por agradar a Dios por sus propios medios. La persona se refugia en la religión, la persona se refugia en ser una persona moral que no hace mal a nadie. Yo respeto todo lo que piensan todas las creencias. Todas llevan hacia el mismo Dios. Esa es una mentira disfrazada que Satanás ha puesto. Entonces, o alguien puede decir, yo voy a la iglesia y oro y hago este rezo y hago estas oraciones, etc. La religión en ningún momento, a la luz de la Escritura, salva a una persona. Entonces, este primer tipo de personas es el hombre o la mujer natural, como la llama la Escritura. Son todas aquellas personas que aún no han tenido un encuentro personal con Jesús. La persona natural puede ser una persona culta, puede ser una persona capaz, una persona educada, una persona refinada, puede tener tantos talentos, pero aún así es una persona perdida sin Cristo. Pero también existe otro tipo de personas que se llaman el cristiano o cristiana carnal. La misma carta en 1 Corintios capítulo 3, Pablo se expresa de una manera muy peculiar en esta iglesia. Y le dice, de manera que yo, hermanos creyentes, no pude hablaros como a espirituales, que ese va a ser el otro grupo, ¿verdad? Sino como a carnales, como a niños en Cristo. Tenemos por un lado entonces el hombre y mujer natural, pero tenemos también un grupo de creyentes, hermanos, que son carnales, ¿verdad?
Y claramente el pasaje nos dice, ¿verdad?, que él no le pudo hablar como a espirituales porque no estaban en la capacidad de entenderle el mismo lenguaje o las mismas, la conversación, ¿verdad?, sino que tuvo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Es como que usted sea una persona preparada en la construcción, un ingeniero, un oficinista, y tenga una capacidad increíble y estudios, y usted quiere hablar con un niño y le quiere explicar su conocimiento que tiene de construcción, se lo quiere enseñar a un niño de 2 o 3 años. ¿Vea? Usted no le va a hablar en el mismo idioma que usted se comunica con sus compañeros de trabajo. Usted tiene que poner esa conversación en palabras que pueda entender ese niño. Lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto era que los hermanos se supone que eran personas maduras, se supone que eran personas espirituales, pero no estaban actuando así. Entonces, cuando Pablo les escribe, le dice, les tuve que hablar como que si fueran niños en Cristo, que apenas estaban conociendo del Señor. Tristemente, es la realidad también en los días de hoy también. Los cristianos carnales son personas que continuamente contristan o entristecen al Espíritu Santo con su carácter, con su irritabilidad, con ser susceptibles, su falta de oración o su amor a sí mismos. Estas son señales de carnalidad, de una condición de niños en Cristo. Estas personas viven una vida mundana. Están el domingo, todo bonito y cantando, ¡guau! Pero en la semana están completamente desconectados de Dios. Hermanos, hemos dicho, y lo hemos dicho desde el púlpito, que usted lo ha escuchado o lo ha leído, ser creyente, ser seguidor de Jesús es 24/7. No es simplemente el día domingo o un día de la semana o día miércoles o solo cuando estoy en la iglesia y que todos me miren la carita bonita de cristiano o de religioso. No. Muchas veces nuestras iglesias se llenan de gente religiosa y ya basta ya de cuestiones religiosas, ¿verdad? No, Dios no anda buscando algo más que eso. Por eso este segundo grupo de personas se llama cristiano o cristiana carnal, que no muestra realmente evidencia de que el Señor está transformando su vida, porque no le está dejando que Él tome el control de su vida. Conocemos personas así. Estas personas pues viven una vida a medias, con el mundo y con Dios. Cuando les conviene Dios, Señor, ayúdame, tú sabes, tengo este problema, alguien en la familia está enfermo. Pero cuando las cosas andan bien, nos olvidamos de Dios. Cuando las cosas están bien o cuando estoy con mis amigos y que están riéndose y estamos en una mesa rodeada de licor o drogas y otro tipo de cosas, conversaciones obscenas, no nos recordamos de Dios. Pero cuando llegamos el domingo en la iglesia, al pasar después de la puerta ahí, Señor, perdóname por lo que hice esta semana. Por favor, límpiame mi boca, mis pensamientos, para que esté bien delante de ti. Jugamos, agarramos ese juego, ¿verdad?, de cristiano de domingo y de natural por la semana, ¿verdad? Pero también existe otro grupo, que se llama el grupo de cristiano o cristiana espiritual. Esta es una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que está controlado por el Espíritu Santo y que es una persona, un creyente fiel al Señor. En primer lugar, pues dice nacido de nuevo, una persona que ha tenido un encuentro personal con Jesús, una persona que se deja controlar, que se deja dirigir por el Espíritu Santo, es decir, lo que llamamos la llenura del Espíritu, se deja controlar por el Espíritu Santo. Pero también es fiel a Dios. Fiel a Dios al congregarse, fiel a Dios en sus finanzas, fiel a Dios en sus decisiones, fiel a Dios en su contacto con la palabra, fiel a Dios en su contacto por medio de la oración, tantas cosas. La persona cristiana o cristiano espiritual es donde mora el Espíritu Santo. Quizá no tengan estudios académicos avanzados, quizá no tengan esa capacidad, pero pueden saber más de Dios que cualquier persona o alguna persona no regenerada o no santificada ni consagrada. Para el cristiano espiritual se abre todo un espectro de conocimiento espiritual del que este mundo no sabe nada y del que el cristiano mundano solo puede tener
una idea muy vaga. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿puede existir tal persona? ¿Un cristiano carnal? ¿Puede existir tal cosa? De acuerdo a lo que dice la Biblia y lo que vemos aquí en 1 Corintios, precisamente, capítulo 3, Pablo está escribiendo a hermanos en la fe. Y les dice, de manera que yo, hermanos, hermano de la fe, en la fe, no les pude hablar como a espirituales, como a personas que me podían entender, ¿verdad? En mi mismo lenguaje, sino como a personas carnales. No quiere decir que Pablo se volvió carnal para poderles hablar a ellos, sino él dice, tuve que hablar como a niños en Cristo, a darles los primeros, como que les estuviera dando papillita, ¿verdad? Y algo bien simplito, para que ustedes me pudieran entender. Porque Pablo había encontrado que esta iglesia, estos creyentes, se supone que eran personas maduras, se supone que conocían mucho del Señor, actuaban de una manera bien simple, de una manera carnal. En efecto, hermanos, en efecto, amigos, existen cristianos carnales. Existen cristianos carnales. Yo he sido testigo de ver cristianos carnales. He visto en el supermercado cristianos carnales. He visto en mi lugar de estudios cristianos carnales. Quizá ustedes los han visto también. No me quiero atrever a decir quizá hay cristianos carnales aquí, pero sí quiero decirle que posiblemente conocemos cristianos carnales afuera de este lugar. Sin lugar a duda, pues, existen personas así, que están con un pie con Dios y otro pie en el mundo. No se toman el tiempo para leer la Escritura, no toman tiempo para orar. Su tiempo de oración son escasos. Su interés en las cosas espirituales cada vez se va desvaneciendo. Cuando antes sentían una gran hambre por Dios, se fue desapareciendo. Cuando se podía ver gozo en ellos, ahora casi no se ve. Y lo más interesante es que no se les observa una vida victoriosa. Ahora, tenemos entonces tres clases de personas, pero vayamos un poquito más atrás, ¿verdad? ¿De dónde se origina todo esto? El origen de la lucha. Según los que han estudiado estos temas de la victoria en Cristo, vidas victoriosas, algo muy interesante que debemos recordar es el origen de la lucha, ¿verdad? El origen de la lucha nos dice dos cosas. Estamos envueltos, usted y yo al venir a Cristo estamos envueltos en dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y hay una lucha, dos naturalezas y una lucha. Está usted ahí en ese campo de batalla, en ese cuadrilátero donde la carne y el espíritu están en constante lucha. La naturaleza del hombre caído, recuerde pues que el pecado entró en la raza humana a través del primer hombre y de la primera mujer que Dios creó. Eva desobedeció y Adán la siguió arrastrando. Y la humanidad, entonces, a través de ellos, pecó y desobedeció a Dios. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, según Génesis 1, 26 y 27, es decir, con voluntad, con intelecto y emociones, al igual que Dios. Dios dio al hombre la libertad para poder usar su voluntad y le dio restricciones o leyes para su propio bien. Asimismo, Dios le dio al hombre la oportunidad de elegir entre obedecer y desobedecer cuando le dijo del árbol, basándose en su inteligencia, el intelecto y su amor por Dios, que tiene que ver con las emociones. El pecado entonces entró en el mundo cuando el hombre decidió abusar de la libertad que Dios le había dado, desobedeciendo las restricciones de Dios. A partir de ahí, todos los hombres que nacen tienen la misma naturaleza de Adán después de haber pecado, como dice Romanos 5:12. La naturaleza del hombre caído. Pero en Cristo obtenemos una nueva naturaleza, la naturaleza del hombre redimido, de la mujer redimida. Cuando Jesucristo vino a este mundo, puso al descubierto la verdadera condición del hombre. Los hombres, dice en Juan 3:19, amaron más las tinieblas que la luz. Dios en su gran amor nos ha dado vida a través de Cristo, como dice Efesios.
Ahora, como creyentes relacionados con Dios en su justicia, tenemos que vivir una vida diariamente de acuerdo al llamamiento que nos ha hecho. Y en Romanos, Pablo nos menciona que el cristiano vive en esta constante lucha. Cada vez que usted, hermano y hermana, abre sus ojos cada mañana, ese día que comienza un nuevo día de lucha. La lucha entre la carne y el espíritu. Ahora, esta lucha solamente es para aquellos que han entregado su corazón a Cristo. Si usted aún no ha entregado su corazón a Cristo, su lucha no hay tal lucha, porque usted está del lado del hombre natural. Pero si usted ya ha entregado su corazón a Cristo, hay una lucha constante diaria. Efesios nos dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra huestes de maldad. Entonces, todo viene originado entonces desde el principio con Adán y Eva, cuando encontramos pues esta separación, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Entonces tenemos por un lado pues estas dos naturalezas que tienen que ver con la carne y el espíritu, y hay una lucha interna. Ambas están en constante lucha. Quizá usted se preguntará, ¿por qué entonces reacciono a veces cuando mi marido me dice tal cosa y yo reacciono? La carne. ¿Por qué reacciono de esta manera cuando mis hijos pasa esto? La carne. ¿Por qué estoy yo tan bravo, tan brava? La carne. ¿Por qué estoy yo tan gozoso? El espíritu. ¿Por qué entonces nos hacemos ese grupo de preguntas, ¿verdad? Y otras preguntas más. Porque existe esa lucha, hermanos. Existe esa lucha. Y la buena noticia que le tengo es que esa lucha no termina hasta que usted fallezca. Entonces dice, bueno, sí, la lucha es una lucha interna constante a diario. Y no va a terminar esa lucha hasta que usted y yo partamos de esta tierra. Ahora sí, usted puede esforzarse porque esa lucha cada vez sea menos tensa, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, por eso estamos hablando de viviendo una vida victoriosa, porque usted y yo tenemos que hacer un esfuerzo donde tenemos que ir cada vez deseando menos pecar a Dios, ofender a Dios, buscar al Señor a través de su palabra, buscar al Señor a través de la oración, buscar al Señor a través de congregarse con otros que puedan animarme, que escuchar el testimonio de lo que Dios está haciendo. Entonces eso nos permite cada vez que esa lucha sea no tan tensa, que no hacer nada de esto, y la lucha sigue y es cada vez madura, cada vez madura. Siempre he dicho esto, que a veces en una relación de pareja pensamos que el que tiene que pedir el perdón es la otra persona, el que tiene que venir a mí es la otra persona, el culpable es él, el culpable es ella. Siempre buscamos un culpable. ¿Se recuerda la historia de Adán y Eva, verdad? Eva dijo la serpiente, Adán dijo Eva y Eva dijo la serpiente, ¿verdad? Siempre se estaban tirando la pelotita, ¿verdad? El día de hoy sucede lo mismo también en nuestros hogares. Ella fue. Y así estamos, ¿verdad? Nadie toma la responsabilidad. El punto aquí es que debemos recordar, ¿verdad?, que estamos en esa lucha constante. Y por eso necesitamos buscar de Dios diariamente. Recurrir a Dios diariamente, hermanos, para vivir vidas victoriosas. La victoria ya la tenemos, pero tenemos que reflejar esa vida victoriosa. Pero la cosa se pone peor cuando pensamos en los 3 enemigos peligrosos del cristiano. ¿Sabe cuáles son? Aquí está el primero, el mundo. Este es un enemigo exterior. Cuando decimos mundo nos referimos a ese sistema de valores que nos rodea. Hay 3 palabras para referirnos al mundo en la Biblia. Mundo puede ser el cosmos, el orden, el sistema de cosas. Mundo puede significar también la humanidad. Y mundo puede significar también el planeta Tierra.
La palabra utilizada por Juan, por ejemplo, en el caso de Juan, cuando habla Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra utilizada ahí se refiere a la humanidad, porque de tal manera amó Dios a la humanidad, refiriéndose al mundo. Pero Juan utiliza otro término en primera de Juan 2:16, ¿verdad? Si quieren ir conmigo, por favor, 2:15 y 16. El término utilizado ahí no es humanidad, se está refiriendo al sistema de valores, lo que ya está establecido. Cuando usted nació, ya había un sistema de cosas. No es que usted nació y se puso a observar, aquello, si me lo cambian, por favor, esto sí no me gusta, esto sí, esto no. Ya hay un sistema de valores en los cuales usted se encontró. Y ya estaba ese sistema de valores antes de que su mamá naciera, antes de que su abuelita naciera, su tatarabuelita naciera. Ya había un sistema. Entonces, a eso se refiere Juan cuando habla ahí en 1 de Juan 2:16, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? El versículo 15 dice, no améis al mundo, no améis al sistema de valores, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, el sistema pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos entonces un enemigo exterior, externo, que es el mundo. Tenemos que estar alertas, hermanos, porque muchas veces pensamos, no, yo puedo ir a andar con mis amistades y hacer esto, voy por el mundo y hago esto y esto y esto, y a mí no me va a pasar nada. Yo soy muy fuerte en las cosas de Dios. Momentito, no se confíe en esas cosas, ¿verdad? Otro enemigo es la carne. Otro enemigo, solamente que este es un enemigo interno, está adentro de nosotros. Esos deseos, la naturaleza humana que los hombres y las mujeres naturales han heredado de sus progenitores caídos. La carne no se refiere a esa chuleta y ese New York steak, no se refiere a eso, hermanos. Olvídese de eso. Yo sé que es casi hora de almuerzo, ¿verdad? Pero no es nada de eso. La carne se refiere a ese enemigo interior. Esa es la naturaleza que tenemos como seres humanos, como seres hombres y mujeres que hemos heredado de nuestros progenitores. Los pecados que cometemos con nuestro temperamento, cuando estamos irritados, cuando estamos de mal humor, cuando tenemos envidia, todas esas son cuestiones de la carne. El orgullo, el egoísmo, la falta de perdón, ansiedad, preocupación, quejas, crítica, lujuria y tantas otras cosas más. Basta con leer Gálatas 5, 18 y 19, que aparece un listado de lo que tiene que ver con la carne. Es un listado increíble. Nuestro segundo enemigo, pues, es la carne. Y otro enemigo tremendo es el diablo. Es un enemigo externo. El diablo es un ser real, hermanos. Muchas personas dicen, no creo en el diablo, que esos son inventos de la gente para asustar a medio mundo. Bueno, pues no sé qué haríamos entonces con pasajes que habla que Jesús fue llevado y fue tentado por Satanás. No sé cómo podríamos explicar eso, ¿verdad? No sé cómo podríamos explicar cómo Satanás hace todo ese trabajo en la vida de Job, ¿verdad? Usted ve el libro de Job, lee ese libro y se encuentra cómo Satanás astutamente empieza a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Me cuesta entender, pues, que no podamos entender una cosa como esta del diablo, porque mucha gente dice que el diablo es un ser real. El diablo es mi jefe, dice. No sé, es verdad. El diablo es de tal persona, ¿verdad? Su objetivo del diablo es derrotar la voluntad de Dios en el mundo, la iglesia y el cristiano. Es un incansable enemigo. Es un incansable enemigo. Por eso, hermanos, no tenemos que jugar con Satanás. La Biblia dice tantas cosas del diablo, ¿verdad? Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El año antepasado que estuve en Zambia, le pregunté a uno de los alumnos, ¿alguna vez ustedes han escuchado a león rugir? Porque en el sector donde está, pues hasta donde yo sé, no se han visto animales salvajes, ¿verdad? Sé que hay monos, pero eso es lo más que hay. Y culebras. Pero me dice este muchacho, no, pastor, cuando el león ruge, uno tiembla.
uno tiembla. Me lo dijo un africano que vive en un área salvaje, ¿verdad? De lugares así tremendos. Y me dice, uno tiembla. Uno lo que quiere es huir, porque ahí viene el león, ¿verdad? No sé si creo que hay una canción de eso, ¿verdad? Pero el asunto es que dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente, buscando no a quién ayudar, sino dice a quién devorar, hacer pedazos. Si usted entiende un poquito la palabra devorar, es hacer pedazos. Ese es el trabajo que anda haciendo él. Y muchas veces nos vamos casi de ese equipo, ¿verdad? Haciéndonos del lado de Satanás, ¿verdad? Porque nos gusta, porque ahí no nos dicen nada, ¿verdad? Aquí me permiten hacer cosas, aquí hago esto y esto y esto y esto. Y nos gusta estar haciéndole ojitos y cosas bonitas a Satanás. Mucho cuidado. El enemigo, los enemigos, el mundo, la carne y el diablo son enemigos mortales, ¿verdad? Mortales. Que lo único que la actitud de todo creyente, cristiano maduro, cristiana madura, cristiano victorioso, se resume en una palabra: renunciar a ese tipo de cosas. Renunciar a esos tres enemigos, el mundo, la carne y el diablo. Estos tres pueden ofrecerle buenas cosas, llevarlo y desear buenas cosas. Déjenme leerles esto. No debe haber ninguna negociación, ni concesiones, ni dudas con estos enemigos. Es una renuncia absoluta. Eso es el único camino posible para que un creyente tenga victoria en la vida. Si usted es cristiano o cristiana, no hay excusa para no tener una vida de victoria diaria, renunciando al pecado y permitiendo por fe que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. Hermanos, es muy difícil caminar caminar lejos de las manos de Dios cuando nos enfrentamos a la carne, cuando nos enfrentamos al mundo, cuando nos enfrentamos a Satanás. Necesitamos a alguien que sea más poderoso y victorioso que nos ayude. Pero es triste que a veces a muchos creyentes nos atrevemos a andar en el mundo creyendo que Dios nos va a echar una ayudadita por ahí, ¿verdad? Vaya, pues por aquí vete, ¿verdad? Ahí te ayudo, ahí te echo una manita cuando ya las cosas vayan complicadas. No. Ni siquiera tenemos que pispilear o hacerle ojitos a ese tipo de actividad. Ni siquiera buscar meternos en cuestiones diabólicas. Ni siquiera. Que el ser humano no tiene la capacidad para manejar ese tipo de cosas. Pero conocemos gente pues que toma esas decisiones y cae y se hunde en estas cosas, tristemente. Entonces, tenemos estos tres enemigos que no son nada de graciosos ni de buenos amigos, ¿verdad? El mundo, la carne y Satanás. Estos están constantemente. Por eso tenemos que estar alertas con el Señor, buscando a Dios desde la mañana desde que amanece hasta que anochece, depender completamente de Dios. Hermanos, es una lucha constante, una lucha constante. Y con esta voy a quedarme acá. Algunos pasos progresivos que llevan al pecado. Por favor, vayan conmigo ahí a Génesis capítulo 3. Vamos a ver dos pasajes. Génesis 3, 6 al 8. Pasaje muy conocido. Génesis 3, del 6 al 8. Aquí está lo que se llama el pecado original o la desobediencia del hombre. Génesis, el primer libro de la Biblia, dice, voy a leer un poquito más atrás, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí están los versículos que me quiero detener. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Por favor, vayan siguiéndome aquí. Era bueno para comer. Y que era agradable
¿A qué? A los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Aquí hay dos historias. Esta es la primera que quiero compartir. Por favor, vayan a Josué 7:21 y vamos a combinar estas dos historias. Josué 7:21, un solo versículo nada más. Mientras usted lo encuentra, déjenme contarles un poquito acerca de esta historia en Josué, ¿verdad? Dios había dicho ciertas cosas que había que hacer en un territorio donde estaban pues ganando terreno los israelitas. Y Dios indicó ciertas cosas. Pero un hombre llamado Acán desobedeció a Dios. Lo mismo que pasó con Adán y Eva. Desobedecieron. 7:21 dice así. Creo que vamos a ir un poquito más atrás. Vamos a ver. 16 dice ahí. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, mire, ponga atención a estas palabras. Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, dice, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ambas historias, hermanos, ambos relatos que ven aquí, hay cosas bien particulares. Al ver estos pasajes, fácilmente podemos identificar 4 pasos, 4 cosas que nos llevan a 4 pasos progresivos, ¿verdad?, a pecar. Primera cosa, primer paso, ver. Dice que la mujer vio. Acán dice que vio el botín. Vio ese lingote, vio ese manto, vio esos 200 siclos de plata. Vio. El siguiente paso, desearon. La mujer vio el fruto y deseó. ¿Y qué dice? Lo comió. Acán vio ese manto, vio esos ciclos de plata, vio esas cosas ahí y dice, codicié, dice el pasaje, ¿verdad? Y tomé, codiciar, ¿verdad? El primer paso pues es ver, luego desear. El siguiente pues es actuar. En el caso de Eva y Adán, actuar, comieron. Acán tomó lo que vio. Y por último, otro paso interesante es encubrir. Ahora, en Adán y Eva lo que vemos es que dice que, el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor y se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Hermanos, hermanas, si ellos estaban haciendo algo correcto, ¿por qué se escondieron? Si Acán tomó lo que no debía tomar, porque Dios había dicho que no podían tomar nada de eso, vino él, lo agarró, lo escondió en la tierra, lo metió en la tierra, y ahí confesó después.
¿por qué si Adán y Eva hicieron esto, se escondieron de Dios? ¿Por qué Acán, si hizo esto, por qué escondió eso en la tierra? Porque eso saca a la luz, hermanos, la cuestión cómo nos va llevando el pecado. Comenzamos tan simple como ver las cosas. No, ese programa no me va a hacer mal a mí. Pero después, hoy en la noche pasan ese programa otra vez. Mañana también y tal. Y ahí vamos, ¿verdad? Y nos empezamos a embaucar en eso y deseamos ver ese programa, ¿verdad? Muchas veces son programas que no nos edifican para nada, ¿verdad? O tal vez aquella imagen pornográfica que nos llama la atención o aquella música que solamente nos lleva de basura. Y empezamos a desear más esa. Yo escucho esta radio porque me gusta tal canción, ¿verdad? Una canción que no nos edifica para nada, pero seguimos ansiando y deseando oír más la canción. Luego después, actuar, ya la andamos cantando después. Y andamos tarareando la canción, ¿verdad? Y andamos diciendo malas palabras, andamos diciendo, sí, que no sé qué, que viva la fidelidad e infidelidad y toda la cosa, ¿verdad? Y andamos cantando tan suave, ¿verdad? Tarareando la canción. O tal vez quizás rapeando o quizás haciendo otro tipo de canciones que solamente nos llevan y nos alejan de Dios. Y ya después, a la hora de que alguien nos pregunta, no, yo no escucho esa música. Yo no sé por qué la gente escucha ese tipo de música o mira ese tipo de programas o va al cine a ver ese tipo de películas. Empezamos a encubrir lo que nosotros mismos hemos hecho, como pasó con Adán y Eva, como pasó con Acán. Tristemente esa es la realidad. Comienza entonces ese paso con ver. El pecado siempre comienza por la vista. Las cosas que nos atraen, que sean cosas buenas o malas, son cosas que vemos al principio, ya sea con los ojos o con la mente. La primera mirada no la podemos evitar, pero la segunda sí la podemos evitar. Quizá a usted le gusta tener un buen cuerpo y ir al gimnasio porque quiere ver chicas. O quizá usted va porque quiere ver chavos ahí también, ¿verdad? ¿Cuál es su interés? ¿Es saludable? ¿Es salud o es echarse un taco de ojo? Mucho cuidado. El deseo, desear, codiciar. El segundo paso hacia el pecado es el deseo. Si en el primer paso no le hicimos frente al problema en forma eficaz, a nivel de vista, entonces se nos viene a nivel de corazón. Y es donde deseamos tal cosa. Queremos satisfacer ese deseo. Quizá usted anda, quizás en la oficina hay una mujer que a usted le atrae, ¿verdad? Y usted tal vez es casado, ¿verdad? O usted está comprometido, o usted sabe que es de esta persona, pero usted empieza a jugar con las miradas, ¿verdad? O lo mismo una dama, ¿verdad? Aquel muchacho bien atento, su esposo es pura lata, y este muchacho bien atento, le saca la silla, le abre la puerta, le saluda y toda la cosa, y mi marido nada, ni siquiera dice nada, ¿verdad? Entonces fácilmente empezamos a caer y a desear y a codiciar ese tipo de cosas. Siguiente, actuar, ¿verdad? Que ya mencionamos ahí. Como consecuencia de esos pasos, se comete el pecado. La acción está en proceso y se realiza de una manera espontánea o quizá inconsciente, pero se cae en el pecado. En ese momento la batalla se ha perdido, ya caímos en pecado, ya caímos en una ofensa a Dios. En lugar de victoria encontramos derrota. Es muy tarde para todo, excepto para el perdón. Y lo que termina, como decía ahí, encubrir. Como norma general, el pecado hace a una persona sentirse avergonzada. Es lo que sintió Adán y Eva. Se sintieron avergonzados, consiguieron hojas de higuera y se fueron a esconder de Dios. ¿Acaso no Dios mira todo, hermanos? ¿Acaso no Dios? Todavía Dios les hace la pregunta, ¿dónde están? ¿Acaso Dios no sabía? Claro que sí. Muchas veces Dios nos pregunta y nos dice, José, ¿qué es lo que estás haciendo? Él sabe lo que estamos haciendo. Y nosotros, es que mi esposa, mis hijos, mi jefe. Dios sabe cómo estamos actuando. Lo hemos observado en Adán y Eva, lo hemos visto aquí en Acán. Tuvo temor y escondió el tesoro, ¿verdad? El pecador, lejos de querer mirar a Dios a los ojos, busca cómo esconderse de Él. Es típico. Cuando el Señor empieza a hablar, el Espíritu Santo empieza a hablar en una persona, lo he visto aquí en la iglesia, hermanos.
Toca exactamente esa fibra que nadie puede tocar, solamente Dios. Yo no voy a esa iglesia porque ahí no me gusta cómo alaban a Dios, no me gusta cómo hacen esto, porque el Espíritu Santo trabajó en esa persona. No, ahí no voy, porque te están diciendo la verdad, ¿verdad? Pero no quieres seguir oyendo la verdad, ¿verdad? Entonces, mejor me voy, mejor me aparto. Es típico, ¿verdad? Cuando Dios está tocando esa fibra, tocando esa parte que solamente Dios puede tocar. Y queremos ocultarnos, ¿verdad? No, y mejor ya no voy porque ahí no hacen tal cosa, ¿verdad? Buscamos la excusa perfecta. Jesús dijo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice Juan 3:19, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Mire, son palabras de Jesús. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando alguien se encuentra pecando, es más fácil dejar de congregarse, es más fácil de no contestar el teléfono, es más fácil de hacer un montón de cosas para que nadie me diga nada. Así estoy más tranquilo. Así no pierde su tiempo el pastor, ni el líder, y ni yo. Está bien, no hay problema. Pero ahí va la parte que habla de encubrir. Empezamos a encubrir porque queremos evitar que nos confronten. En tanto que el pecador mantenga oculto su pecado e intente esconderse de la vista de Dios, su compañerismo con Dios se va a mantener roto. Esa relación se va a mantener rota. Eso es lo que realmente quiere lograr Satanás y lo intenta hasta que nos hace caer. Eso quería, muy bien. Lo logré separar a esta persona de su relación con Dios. Romper esa relación. Y la única solución para eso es venir delante de Dios y decirle, Señor, te fallé. Confieso mi pecado, hice esto, vi esto, pensé esto, perdóname, Señor. Por favor, restáurame. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el diablo nos hace creer, no, ya viste, si tú sos un flojo, un debilucho, ¿para qué vas a la iglesia entonces? No te sirve de nada. Deja de ir a la iglesia, ¿para qué? Solo el dinero te van a sacar. El tiempo vas a perder. Mira el gran calor que está haciendo hoy, más de 100 grados. Quédate en tu casa porque te puedes enfermar. Hay un buen programa hoy. Vamos a poner un bonito programa para que no te quemes. Tantas cosas, ¿verdad? ¿Para qué vas a servir a Dios? Si tú te empiezas a servir a Dios, te vas a dar cuenta de un montón de cosas, de problemas en la iglesia. Mejor no sirve para que no te metas en problemas. Satanás es tan, pero tan astuto, hermanos. Eso es enemigo, hemos hablado, ¿verdad? Entonces tenemos que estar nosotros, no ir detrás de Él lo que nos va diciendo que hagamos, sino nosotros ir adelante de Él con el Señor. No. A mí no me vas a decir eso, Satanás. A mí no, a una situación de la carne, no. Señor, ayúdame, no quiero esto. Por favor, lo pongo en tus manos. Es más fácil huir, es más fácil esconderse, es más fácil encubrir que poner estar todo al descubierto. Ya dije, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Basta con confesar nuestro pecado y podemos nuevamente restaurar esa relación y esa victoria que solamente podemos tener en Cristo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias porque a través de Cristo reconocemos pues que somos victoriosos. Ayúdanos a vivir, Señor, vidas victoriosas. Vidas que reflejen esa victoria que tú ganaste en la cruz, Señor, al morir ahí. Victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte. Y nos has dado vida eterna, Señor. Ayúdanos a no vivir, pues, como personas, como cristianos de segunda clase, Señor, sino como creyentes de primera clase, que tú nos has escogido, tú nos has dado toda esta bendición, Señor, este privilegio de ser tus hijos. Reconocemos que muchas veces caminamos lejos de ti, encubrimos cosas, Señor, que no queremos que nadie más sepa. Señor, examina cada corazón aquí esta tarde y el mío propio, Señor. Y revélanos si hay cosas que estamos haciendo que no realmente
reflejan tu amor, que nos reflejan que somos hombres y mujeres victoriosos. Ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra que nos muestra, Señor, tantos ejemplos de quién eres tú y lo que quieres de nosotros. Señor, nos retiramos de este lugar, pero ayúdanos a practicar a partir de este próximo minuto el mensaje que hemos escuchado. A sentarnos, Señor, quizá esta noche, a reflexionar en cosas que estamos haciendo, cosas que estamos pensando, cosas que estamos haciendo que no te agradan. Y ayúdanos a vivir y a reflejar vidas victoriosas. Guárdanos y llévanos con bien a nuestras casas. En Cristo Jesús. Amén. Adelante, mis hermanos. Quedamos entonces con la parte número 2. Tenemos la próxima vez las clases de pecado, la victoria en Cristo y dominando esos hábitos pecaminosos. Bueno, que Dios nos bendiga. Saludémonos por favor ahí.